encontramos en el municipio de Rivera, en la vereda El Albadán, donde acá nuestro agricultor, Cristian Muñoz, nos va a hablar sobre el tomate. Cuéntanos, Cristian, ¿por qué es importante el tomate? Como tal escogí sembrar tomate. Me gusta mucho el cultivo de tomate porque es uno de los productos que en la canasta familiar están siempre, ¿sí? Y por eso digamos que tiene el mercado asegurado por esa parte, ¿sí? Lo otro es que conozco sobre el cultivo y sé de los procesos del cultivo y digamos que ya le tengo el tiro al cultivo, entonces por eso decidí seguir sembrando tomate. Bueno, ¿y qué debe tener un terreno? ¿Cuáles son todas las normas que se deben tener para cultivar el tomate? Pues lo importante, como todo cultivo, es tener agua, ¿sí? Que tenga agua y tener asegurado el tema del agua. Después de eso, ubicados geográficamente en una zona, debemos saber qué variedad se adapta mejor a qué zona, ¿sí? En este cultivo tenemos tomate roble, es un chonto, es una variedad producida por una empresa de los Estados Unidos, es un híbrido, y la empresa que comercializa el tomate, esa semilla aquí en Colombia se llama Impulsemillas, ¿sí? ¿Por qué escogí esa semilla? Porque esta zona, el Huila, mejor dicho todo Colombia, está limitado por un tema de virosis o virus de la cuchara, que es un virus que ataca la planta de tomate, y esta semilla tiene una tolerancia a ese virus. Bueno, don Cristian, respóndanos cómo es el proceso de cultivo. Como tal, el cultivo tiene varios procesos. El primero es el proceso de plantulación, que es sembrar la semilla en un germinador para después pasarla a campo, ¿sí? Ese proceso se demora aproximadamente, en esta zona se demora aproximadamente 21 días y la idea es que se haga en un medio ideal para las plántulas pequeñas y después cuando pasen a campo ya no tengan ningún problema de enfermedades o plagas y que pasen a campo de una forma como más inecua y no tengan problemas de plagas y enfermedades. Después de eso se siembra, aquí se hizo un trazado en surcos, se siembra en el surco y aquí está sembrado a una distancia de 40 centímetros. Esta área es de 6.000 metros cuadrados y ahí sembra 10.800 plantas. ¿Ven? Bueno, don Cristian, dinos en esta mata cómo es el proceso de crecimiento, en qué consiste. Bueno, después de plantulado y de trasplantado a campo, digamos que la planta empieza a crecer y a los 15 días de sembrado al campo sale el primer ramillete de frutos, ¿sí? De ahí en adelante, en este caso pues yo manejé dos ejes de producción, entonces está el eje principal y el eje secundario y la idea es manejarlo de tal manera que los dos tengan producción simultáneamente. Entonces aquí llegó a los 15 días, ¿sí? Y aproximadamente cada 10 días empiezan a salir los otros ramilletes. De ahí en adelante pues sigue el crecimiento de la planta. La planta desde trasplantada a tierra a empezar el proceso de producción se demora 57 días en esta zona. Hay zonas donde se demora más por oferta climática o digamos que donde es más frío, entonces la planta se demora más en el metabolismo. Pero como tal, esta planta está de 50 días, entonces aproximadamente en 7 o 8 días estamos empezando a cosechar los primeros frutos. Un proceso importante en el cultivo de tomate es el tutorado, que es el tutor es el alambre que sostiene la planta y con estas cuerdas empieza la planta a tener un soporte para que el mismo peso no la vaya a dañar. Algo importante también en el cultivo es el control de plagas e enfermedades y eso se va dando en la medida que se vayan presentando dichos problemas.
Algo importante en esta zona es una plaga que se llama mosca blanca. Le dicen mosca blanca, se llama Bemisia tabaci, y una plaguita que se llama prodiplosis, que lo que hace básicamente es dañar los frutos, y pues eso en la comercialización no se puede, o sea, no se puede comercializar fácil. Básicamente esta es la prodiplosis, se raja el fruto y se daña la presentación como tal, entonces no sirve para comercializar. Bueno, cuéntanos qué capital se requiere para este cultivo y qué costos también generan ellos. Eh, Como tal, en el cultivo hay unos costos directos y unos costos indirectos, ¿sí? Los costos directos van enfocados hacia lo que se necesita, lo que necesita la planta para producir, ¿sí? Y los costos directos es lo que necesitamos nosotros para que las plantas produzcan, ¿sí? Los costos directos son la semilla, que ese es uno de los principales costos. Cada semilla está costando aproximadamente 300 pesos, y hay un costo de plantulación que vale 60 pesos por cada semilla, ¿sí? Entonces eso, pues hay personas especializadas en el tema de plantulación, y eso tienen el sitio organizado para eso, entonces uno paga para que hagan ese proceso. Ya aquí en campo, costos de fertilizantes, costos de mano de obra, costos de eh, fumigas, ¿sí? Productos para control de plagas y enfermedades, todo lo que requiere la planta para producir. Estamos hablando de aproximadamente no, uno debe poner el límite en 1.800 pesos por planta para el ciclo de vida de la planta, ¿sí? Entonces, si nosotros nos pasamos de 1.800, podemos entrar en riesgo de no tener una buena utilidad por el negocio, ¿sí? Perdón, es decir que ustedes hacen el presupuesto por planta para así sacar un monto, cuántos se les van a ir en total en el cultivo. Sí, la idea es no sacarlo por planta, pero sí sacarlo por el proyecto en general, ¿sí? Se saca el costo por el proyecto en general, y después empezamos más bien lo dividimos por el número de plantas que se van a sembrar, y así sabemos que nos tiene que dar, tenemos que ajustar todo a que dé 1.800 pesos por planta, ¿sí? Eh, dentro de los costos, el principal costo en el proyecto yo pienso que es la mano de obra. O más bien, una hectárea requiere de 500 jornales, a 30.000 pesos son... Perdón, un jornal sería en sí, como para las personas que no saben qué es. Un jornal es un día de trabajo, un día de un trabajador, ¿sí? Un jornal es un trabajador, y se paga digamos que el día en 30.000 pesos en esta zona. Hay zonas donde se paga más barato, otras que se paga más costoso. Yo, para este caso, pago 30.000 pesos diarios. Y el jornal, para una hectárea en tomate se requieren 500 jornales, ¿sí? Entonces estamos hablando de 15 millones de pesos en solo mano de obra para el cultivo. Entonces es más o es el rubro que más representa en los costos de producción. El siguiente costo pues es la semilla. Como te conté, no es una semilla barata, vale 300 pesos cada semilla, y 60 pesos de plantulación, o sea que cada plántula puesta aquí vale 360 pesos, ¿sí? Y pues en una sola no vale mucho, pero ya en grande pues ya se ve representativo ese costo en el proyecto como tal. Bueno, y en cuanto a los jornales o las personas que trabajan acá, ¿qué características deben de tener? ¿Cómo les va? ¿Cómo se les cancela? Eh, digamos que ya toca entrar ahí a jugar mucho con la nivel cultural de la gente, con con la cultura de la gente también, ¿sí? En este momento pues estamos en Rivera, pero los trabajadores del proyecto vienen desde Yaguará, ¿sí? Entonces empezamos a tener ahí como
como confianza con ellos, empezamos a mostrarles todo el proyecto. Ellos no sabían de tomate, pero pues empezamos a enseñarles y afortunadamente han aprendido. Cada uno de ellos se ha especializado en una tarea. Entonces, hay trabajadores que entran a volverse expertos en fumigación, ¿sí? Otros expertos en aplicación de fertilizantes, otros en el tema de riego. Aquí regamos por gravedad, entonces no es fácil ese tipo de riego porque pues toca guiar el agua bien por cada surco y eso hace que se gaste un tiempo y que de pronto lo haga una persona que sepa algo del tema de riego. Hay personas que son expertas en dechuponar. Dechuponar es un proceso dentro del cultivo que en el cultivo de tomate es muy importante y es quitarle todas las ramas que salgan diferentes a los ejes principales, que era lo que te mostraba hace rato en el video anterior. En cuanto a lo que el cultivo nos produce y eso, ¿cuánto es el volumen que nos daría según la extensión que está plantada? Pues nosotros tenemos un pronóstico acá de producción, una proyección, y es de producir entre 4 y 7 kilos aproximadamente por planta, ¿sí? Pues digamos que son dos escenarios y es un rango muy amplio, pero pues tenemos que jugar con eso porque el cultivo de tomate es muy variable en cuanto a clima y en cuanto a situaciones que de pronto nos puedan presentar. Entonces, si tenemos un escenario de 7 kilos, aquí hay 10.000 plantas, entonces son 70 toneladas de tomate. Y si son 4 kilos, pues tenemos aproximadamente 40 toneladas. Bueno, ¿y dónde se encargan ustedes de comercializarlo? ¿Cómo es el proceso de comercialización? Porque creo que no es fácil sacarlo solamente de acá y luego llevarlo, no sé, si se encargan es de las mismas personas de qué? Dos, listo. En cuanto a la comercialización, ¿cómo es el método que ustedes utilizan? ¿Les gusta, ustedes usualmente van y lo llevan de una vez al consumidor final o o prefieren más bien ir y venderlo al por mayor a las plazas de mercado? ¿Cómo es el sistema? Pues digamos que por el volumen del cultivo es difícil hacer una venta pues ya al consumidor final, ¿sí? Pues tendríamos que tener también almacenes para poder o supermercados para poder hacer esa distribución de esa manera. Pero por el tamaño del proyecto es más fácil comercializarlo en Corabastos en Bogotá o en Surabastos acá en Neiva, ¿sí? Lo que inicialmente sí vamos a hacer es una preventa en varios supermercados que están ubicados en Neiva. Y pues vamos a tomar algunos pedidos que ellos piden aproximadamente a 5 o 6 canastillas, entonces nos queda fácil entregarle ese volumen, hacer una ruta y entregarle ese volumen a cada uno de ellos, ¿sí? El precio, con respecto al precio, pues todo depende de cómo está el mercado del tomate, ¿sí? En este momento nos movemos con un precio de 1.200 pesos kilo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la producción, que es lo que hablamos ahorita, entra el tema de precio y ahí es donde ya empieza uno a jugar con el tema de la utilidad del negocio. Eso le iba a preguntar en cuanto a la utilidad, entonces, ¿cómo la manejarían ustedes? Porque si me dice que dependiendo de los precios, entonces me significa que unas veces les darán buenos cultivos, es decir, utilidad, como a veces no les dará. Sí, perdón, específicamente tendrían que esperar a que estuviera costoso, digámoslo así, o en cualquier fecha les sirve. Pues como nosotros tenemos un proyecto escalonado, ¿sí? Este es un lote, pero ya viene el otro lote. Nosotros sembramos tomate cada 45 días, entonces la idea es que pues en alguna ocasión vamos a coger precio alto, que sería ideal en todo momento, pero pues como no siempre así, entonces vamos a coger precio bajo, precio alto y promediamos utilidades, ¿sí? La utilidad como tal depende de las dos variables que acabamos de tocar, la producción y el precio en el mercado, ¿sí? Entonces, en este caso, poniendo el ejemplo, si aquí tenemos 10.000 plantas y está a 2.000, a 2.000, perdón, a 1.200 pesos el kilo, entonces eso quiere decir que las 70 toneladas van a costar, o pues digamos que nos van a retribuir a nosotros 84 millones de pesos, ¿sí? Entonces, cuando el escenario es así, entonces nosotros tenemos que
es un escenario un poco optimista, pero digamos que a eso es a lo que uno le apunta. Pero como pueden pasar cosas, pueden venir fenómenos del Niño, pueden venir mucha lluvia que también afecta el cultivo, entonces la producción se puede bajar a 4, ¿sí? A 4 kilos, y teniendo en cuenta los mismos 1.200 pesos por kilo que está en ese momento, entonces estamos hablando que produciría 48 toneladas, ¿sí? Que costarían entonces, perdón, estamos hablando de 40 toneladas que costarían 48 millones de pesos. Y como la inversión del cultivo como tal son 1.800 pesos por planta, son 10.000 plantas, entonces son 18 millones de pesos. Entonces la utilidad como tal va a ser 30 millones, ¿sí? En el primer escenario estamos hablando que la utilidad es de 66 millones, porque pues a los 84 millones le restamos 18, quedan 66 millones. Y en el escenario B, que es como en poca producción, ¿sí? Estaremos hablando de una utilidad de 30 millones de pesos, ¿sí? Pero puede pasar también que no, o sea, no solo es el precio, ¿sí? No solo es la producción, el precio también cómo varía. Entonces el precio en general, el precio promedio del tomate es de 600 pesos, ¿sí? En ese momento hay un buen precio, pero si el precio es de 600 pesos, entonces estamos hablando que si tenemos si tenemos el escenario de los 4 kilos, la utilidad simplemente va a ser de 15 millones de pesos, ¿sí? Pues hay que tratar de apuntarle a eso, al menos, para no tener pérdidas en el cultivo, ¿sí? Para poder ganar, pues no ganar lo que se gana con un buen precio, pero sí ganar algo menos, pero no perder, ojalá. Bueno, señor Cristian, muchísimas gracias. Creo que nos ha quedado totalmente claro cómo es el proceso de cultivo del tomate. Y pues para terminar, una muy bonito paisaje, sobre todo nuestro cultivo del tomate, con darles recuerdo que solamente llevan 50 días de producción. Bueno, muchas gracias.